menciona que el formulario per se no provee para incluir información que describa la capacidad DC o AC del sistema, ya que el llena blanco correspondiente indica lo siguiente: capacidad KW blanco, y no define DC o AC. Miren el formulario. Este es el formulario que se le llena a los clientes, obviamente explicando, y el cliente firma y entiende el proceso y todo, se supone, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar ya próximamente. Pero en esta parte es la que habla de la capacidad, aquí lo estamos viendo. Y quiero aclarar algo brevemente, ¿ok? Porque creo que es importante que todos entendamos que la capacidad KW para todo efecto de permisología, ya sea de la Autoridad de Energía Eléctrica, OCPE, permiso de construcción, todo es basado en AC, en la capacidad de los inversores. Usted puede tener más DC que en AC, ¿ok? Y eso no hay problema. Y si usted tiene que cambiar placa, ya mismo lo podemos ver, ¿ok? Para más capacidad, manteniendo la misma capacidad en AC, su proyecto no se afecta. Y vamos a ver eso próximamente. ¿Qué es eso aquí? Okay, muy interesante, una llamadita que entró por ahí. Así que, bueno, seguimos. Quiero traer entonces la atención, y esto es bien importante, que está el reglamento de interconexión de la Autoridad de Distribución Eléctrica para interconectarnos y para medición neta. Está aprobado desde, dice ahí, 6 de febrero de 2017, efectivo en marzo de 2017, después de 30 días que se firma este documento en el Departamento de Estado. ¿Ok? Y en el mismo tiene unas disposiciones generales que quiero discutir y dialogar brevemente para que entonces podamos entender que es importante, porque esto de KW, AC o DC es importante. Y acuérdense que el reglamento está escrito de forma tal que no es únicamente para proyectos de 25 kilos o menos. Es para todo tipo de proyectos de interconexión a voltaje de distribución de la autoridad, que es de 13.2 kV o menos. Y eso llega hasta las casas, que son 120-240 en su mayoría de los casos. ¿Ok? Así que en caso que se presenten planos de GD para endoso, sea por primera vez o por alguna revisión del diseño, con cambio en los modelos de módulos fotovoltaicos DC, notificado en la solicitud de interconexión, reduciendo o manteniendo la capacidad AC según especificado en la evaluación vigente en la que tú hayas tenido, en el endoso que hayas tenido, ¿ok? Se puede erradicar el plano de diseño con un memorial explicativo actualizando la información y exponiendo las razones del cambio. O sea que tú no tienes que pasar por el proceso de nuevo. Si es cambiar DC, placa solar nada más, ¿ok? No tienes que pasar por el proceso de someter a la Autoridad de Energía Eléctrica los proyectos que tenga. Y muchos casos que yo tuve que trabajar, especialmente comercial e industrial, pues mira, el huracán hizo su agosto y se llevó unas cuantas placas. Y en el día de hoy las placas tienen más capacidad que las placas que se instalaron 6, 7 años atrás, 8 años atrás. Pues eso pudimos hacer los cambios, simplemente cambiamos los planos, los sometimos, los firmamos, obviamente como parte del proceso, un memorial explicativo, y se acabó el asunto. El endoso se mantiene como estaba. Quizá lo endose la autoridad, ¿verdad? Pues como proceso procesal, pero lo importante es que usted sepa que si son placas solares, la parte de ese, no hay ningún problema, ¿ok? Ahora, si para GD que requieran plano para endoso, cuando se aumente la capacidad AC, si se aumenta esa capacidad de la especificada en la evaluación vigente del proyecto o el endoso que ya tenía, es necesario radicar una nueva solicitud de evaluación antes de someter el plano de diseño para endoso. En estos casos se cancelará la evaluación anterior. Un cliente de 100 kilos AC con 115 kilos de C en su momento decidió aumentar a 120 kilos AC y su DC fueron 160 por ahí.
pues ese caso tuvimos que pasar por el proceso de someter a la autoridad con carta de evaluación, endoso, etcétera, etcétera, como si fuese nuevo. Obviamente ayuda que ya había sido evaluado y todos estos términos de estudio suplementario o algo así, pues se minimiza porque es un sistema que ya estaba interconectado. Eso en el caso que el feeder exceda cierta cantidad, que es el 15%. Así que ahí estamos. La otra parte que dice el reglamento en disposiciones generales son las que más atañe los casos en Puerto Rico, que son alrededor del 75% de todos los casos interconectados con la autoridad, son de 10 kilos o menos. En este caso, hoy, 25 kilos o menos, aplica esta misma disposición. En proyecto de capacidad de 10 kilos o menos, con carta de endoso vigente, que tenga cambios en modelos fotovoltaicos de C, reduciendo o manteniendo la capacidad AC, se deberá radicar un diagrama del GD enmendado y actualizar la información correspondiente junto con todos los documentos incluidos en el inciso de aprobación de interconexión del GD. De nuevo lo mismo, cambia placa, se queda el mismo AC, no hay ningún problema. Ahora si cambias, ¿ok? Aumenta la capacidad en AC. Vamos a decir que tú tienes 30 placas con 30 microinversores y añadiste 6 plaquitas más, 3 plaquitas más con 3 o 6 microinversores, aplica esa disposición general y tienes que volver a someter por el proceso del portal que corresponde. Eso es según el reglamento de interconexión y medición neta de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Ok? Y como les mencioné, ya esos 10 kilos hoy, por la ley 17/2019, tenemos que puede ser 25 kilos o menos. ¿Ok? Vamos a ver si hay preguntas por ahí. Si no, pues sigo. Vamos a ver. Ok.